el que calla otorga, así que seguiré avanzando, pues. Vamos a hablar de, o sea, aparte de la inmunidad regional, tenemos unos tejidos que se llaman inmunoprivilegiados o con privilegio inmunitario. En estos tejidos la respuesta inmunológica tiene que ser muy dirigida, muy contenida, muy especializada, porque cumplen funciones especiales. Dentro de estos tejidos tenemos al ojo, tenemos al encéfalo, bueno, y al ojo en su cámara anterior, testículos, ahí no me deja bajar. Tenemos al ojo, tenemos encéfalo, tenemos testículos y finalmente pues también el mamífero, el feto mamífero es un sitio de privilegio inmunitario. El ojo básicamente la cámara anterior porque acuérdense que este sitio es transparente y nos permite poder ver de manera adecuada pues, al mundo que nos rodea y cumple una función importante dentro de la salvaguarda incluso del mismo ser humano, ¿no? Entonces, la cámara anterior, que ustedes recuerdan cómo está conformada, ¿recuerdan cómo está conformada nuestra cámara anterior? ¿Recuerdan? Hola, ¿me escuchan? ¿Me oyen? Aquí tenemos muchos instructores de anatomía, de histología, de fisiología, para que nos hablen cómo está constituida la cámara anterior. ¿Doctora? Sí. Bueno, está formada principalmente por lo que es la parte anterior de, lo que es el iris, la parte posterior de lo que es la córnea, tiene el centro de la pupila, donde pasa la luz, y es la parte, ¿cómo se llama? La parte donde tiene el humor acuoso. No, perdón, el humor, sí, el humor acuoso. Sí, acuoso, sí, el vitrio está atrás. Sí, el vitrio está atrás. Ajá. Entonces, es producido por el músculos, por el proceso ciliares. Ok, muy bien. Y de esta manera por difusión se alimenta, ¿no? Porque no hay así como muchos vasos sanguíneos, sobre todo sobre el cristalino. Si los hubiera, pues ya no podemos ver, ¿no? Entonces, esta cámara anterior también involucra una barrera hematocular, o sea, no puede pasar tampoco cualquier cosa a este nivel, es avascular y tiene ausencia de linfocitos. Este paradigma también ha venido un poquito cayendo, porque sí se ha visto, sobre todo en enfermedades, por ejemplo, alérgicas, que sí puede haber la participación de linfocitos a este nivel. Bueno, el humor acuoso tiene, dentro de otras cosas, tiene neuropéptidos como hormona estimuladora del melanocito, como el péptido intestinal vasoactivo, como somatostatina. Y además, en este sitio se secreta el TGF-beta, el factor de crecimiento, transformante de crecimiento beta, y una enzima importante que al rato vamos a ver la relevancia, sobre todo a nivel del feto, ¿no? La digo. El epitelio del iris y el endotelio tienen constitutivamente ligando de Fas, o sea, me promueven apoptosis, y PD ligando 1, que este PD ligando 1, acuérdense que inhibe, ¿no? Linfocitos T, tanto CD4 como CD8, acuérdense que este ligando está más en los tejidos periféricos, y los tumores lo expresan en alta cantidad. Entonces, estas dos moléculas a nivel endotelial están de manera constitutiva. Existe un fenómeno en el cual cuando yo lastimo al cristalino, o sea, un objeto punzocortante entra desde la córnea hasta el cristalino y lo daña, o sea, deja expuestas proteínas que de manera normal no están expuestas, que muy probablemente para esas yo no tenga células
perdón, que muy probablemente para ella yo tenga a lo mejor células o clonas autorreactivas, porque son proteínas que han permanecido ocultas durante mucho tiempo y que no son de las que se presentan tan fácilmente en el periodo de ontogenia del linfocito T. Entonces, si yo sufro un trauma de este tipo, yo tengo un tiempo especial, unas 6 horas, para enuclear ese ojo si es que está lastimado el cristalino, porque si no se genera un proceso que se llama oftalmia simpática. ¿Qué quiere decir esto? Que se montan respuestas inmunológicas en contra, o se inicia la respuesta inmunológica en contra de las proteínas del cristalino, y ahora se pueden dirigir hacia el lado contralateral que está sano. Entonces, si yo dejo ese ojo lastimado con el cristalino lastimado, pues voy a tener problemas en el ojito contralateral, ¿no? Entonces, son parte de estos tejidos de inmunoprivilegio. Recuerden que gracias a esta avascularidad, ausencia de linfocitos, yo puedo ser donador de córneas a mi fallecimiento, porque esa córnea no necesita de ver si el MHC es compatible, si el grupo sanguíneo es compatible. Yo puedo donar la córnea sin ninguna complicación, debido a toda esta ventaja, dijéramos, que pudiera tener, que es avascular, que no tiene linfocitos, etc. El encéfalo, ya les decía yo que este es otro órgano de privilegio inmunitario. Las respuestas inmunológicas a este nivel deben de ser bien controladas, o sea, bien controladas para no despertar respuestas inmunes por cualquier cosa, sino al llegar a cierto umbral, sí tiene que responder y defenderse, ¿no? Entonces, también aquí tengo una barrera hematoencefálica y las células de la microglia tienen un umbral alto para respuesta, y esto está dado por una molécula que se denomina CD200. Gracias a la expresión de CD200, a nivel de la microglia, necesito un umbral alto, una cantidad importante de bacterias, de microorganismos, para poder iniciar una respuesta inmunológica, ¿no? Por eso la encefalitis no es tan frecuente. Sí la hay, pero no es algo que a cada rato nos esté dando, ¿no? Como la rinitis, por ejemplo. Los testículos es otro tejido de inmunoprivilegio. Este es importante porque, bueno, es parte de la reproducción de la especie. Y los testículos también tienen su barrera hematotesticular, y esta está formada por células de Sertoli. Aquí en los testículos tenemos un medio ambiente hormonal rico en andrógeno. Lógicamente, este es para el adolescente, ¿no? El que ya está produciendo hormonas. Y los andrógenos o las hormonas masculinas son antiinflamatorias, se juega un papel antiinflamatorio sobre el macrófago. Y las células de Leydig, las células de Sertoli, las células peritubulares producen gran cantidad de factor transformante de crecimiento beta. Otra vez, este factor transformante de crecimiento beta pues es antiinflamatorio, así que a este nivel también necesitamos respuestas muy controladas para no lastimar a los espermatozoides que se están produciendo. Ahora, recuerden ustedes que los espermatozoides pues son células haploides, ¿no? O sea, no son como el resto de las células diploides, sino aquí lo que tengo son células haploides. La presencia de la barrera y cómo se encuentran las espermatogonias previamente ayudan a que no se despierten respuestas inmunitarias en contra de estas células haploides, ¿no? Que son, digamos, anormales para el resto de células que tengo. Y finalmente, el privilegio inmunitario del feto en los mamíferos. Se piensa que el que no exista rechazo, esta falta de rechazo está como muy dirigida, o quienes juegan un papel importante en esto, en evitar el rechazo, es el trofoblasto y la adhesiva. El trofoblasto, para información de ustedes, no expresa MHC paterno, ¿sale? Todo es producido por la madre, o el trofoblasto, pues es de influencia materna. No expresan MHC de clase 2, además, pero pues tienen que expresar moléculas de MHC de clase 1, pero las moléculas de MHC de clase 1 que expresan son de estas moléculas de MHC de clase 1 que se denominan no clásicas, como el HLA-G. Tenemos entonces NKs, ¿se acuerdan de los NKs? Uterinos, que además producen interferón gamma, que es muy importante para el desarrollo de la
la decidua, ¿no? De la decidua que además la produce la madre y no tiene MHC, ¿no? La decidua uterina también tiene respuestas inmunitarias inhibidas, o sea, no despierta respuestas inmunológicas intensas, porque si las despertara, pues se desprendería, ¿no? El feto de ahí. Tiene alta cantidad de células T reguladoras, o sea, aquí también la respuesta inmunológica está muy contenida, es prácticamente antiinflamatoria, pero muy localizada. Y las respuestas inmunológicas del feto están reguladas por las concentraciones de triptofano y metabolitos de la decidua, principalmente calcineurina juega un papel importante en esto. El ligando de Fas y galectina 1 es producido por o es expresado de manera constitutiva por células trofoblásticas fetales. Entonces, estos mecanismos que lleva a cabo el feto, bueno, el trofoblasto, la decidua, etcétera, etcétera, me ayuda para evitar que el feto se pierda. Se han visto que la ausencia de células NK uterinas pues me genera pérdidas fetales importantes. Entonces, los que estudian materno-fetal pues buscan, fíjense, células NK uterinas, no las que van circulando, sino específicamente las uterinas para ver si estos están jugando un papel importante en el rechazo al feto. También la ausencia de células T reguladoras, ¿no? No sé si aquí haya dudas o preguntas. Sí, adelante. Sí, doctora, en esto que usted menciona, por ejemplo, lo de la ausencia de T reguladoras o ausencia de NCAS. No, sí hay T reguladoras. Bueno, para no, rechazo a feto. Ajá, en sí. esos casos, ¿qué se debería? ¿Como a problemas genéticos, por ejemplo? Sí, genéticos o epigenéticamente. O sea, la presencia, por ejemplo, a lo mejor de procesos infecciosos de repetición, pues hace que tengas menor actividad de las células T reguladoras y que sea más fácil que puedas tener pérdidas fetales. Sí, o sea, aquí es genéticamente cómo está predispuesto, epigenéticamente la modificación que pueda haber por problemas de infecciones de repetición, por estrés emocional, por dieta también. Gracias, doctora. Sí, de nada. Sí, Dayan. Ajá. Bueno, primero hay que identificar, ¿no? Que esta incompatibilidad existe. Generalmente cuando esto existe, por ejemplo, nosotros somos médicos de primer contacto, tenemos que referir a esa mamá cuando yo encuentre a tercer nivel para que ahí sea atendida. Cuando el niño nace, hay que identificar si el niño es RH positivo, que en la mayoría de casos va a ser positivo, 3-1 muy seguramente, o es RH negativo. Si es RH negativo, todos estamos tranquilos, no pasa nada, pero si es positivo, hay que aplicar algo que se llama vacuna de Rogam, que es una gamma globulina anti-RH, para tratar, hay muchas hipótesis de cómo funciona, pero uno de estos es que como que oculta el RH positivo de la sangre del feto que entra a la madre para que ella no lo identifique y no monte una respuesta inmunológica primaria en contra de esta. El problema no es el primer hijo, sino el problema son los subsiguientes, ¿no? Porque entonces genero respuestas inmunológicas secundarias con producción de IgG, que la IgG sabemos que a partir del último, de finales del segundo trimestre y todo el tercer trimestre se está pasando a través de la barrera placentaria, ¿no? Y puede generar hemólisis de los eritrocitos y el chico es RH positivo. Entonces, vacuna de Rogam, así se llama, vacuna de Rogam o gamma globulina anti-RH. Ok. ¿Alguien más?
De no ser así, entonces vamos a pasar a hablar de hipersensibilidad. Ya estamos prácticamente terminando el ciclo. Ya lo que falta es muy poquito. Concluyendo hipersensibilidad, recuerden que la semana siguiente hacemos examen. Creo que todavía no hay programados exámenes finales, ¿no? Todavía no hay exámenes ordinarios. Solamente hay ya el de regularización para el 30 de mayo. No sé si aquí tenga chicos de cuarto año que estén llevando solo esta materia. Sí, doctora. Luisa, ¿tú? Sí, yo. Tenemos examen este lunes, porque el lunes 30 es la fecha, no sé si ya aparezca, les mandaron información o algo así. El examen va a ir dirigido en estos últimos capítulos, 3 últimos capítulos, o sea, tolerancia y autoinmunidad, hipersensibilidad, que es lo que veremos hoy, nos adelantaremos bastante, y el viernes otro tanto, e inmunodeficiencias, sobre todo inmunodeficiencias primarias, no tanto las secundarias. ¿Sale? Porque de eso va dirigido el examen. El examen lo tendríamos el lunes, después de las 12. No sé si tengas clase, pero ya para salir de esto. Sí, doctora, no hay problema. Gracias. Ok. Muy bien. ¿Por qué lo agarraron en el segundo semestre? En el primer semestre, cuando se debe de vencer la materia. Bueno, vamos a hablar de hipersensibilidad. ¿Alguien tiene idea de qué se trata la hipersensibilidad? ¿Qué es la hipersensibilidad? ¿Qué conocen por hipersensibilidad? ¿A qué nos referimos con hipersensibilidad? Sí, adelante, por favor. Ajá. Hay descontrol de la respuesta inmune. Josaret, por favor. Sí, pues se considera una respuesta exagerada, ¿no? Del sistema inmune. Ajá. ¿Alguien más? ¿Creen que esta respuesta exagerada tenga que ver con mecanismos distintos a la respuesta inmunológica normal? Entonces, creemos que es una respuesta exagerada, ¿no? Del sistema inmunológico. Pero inmunológicamente hablando, ¿son mecanismos diferentes? ¿O son los mismos? ¿Sí? ¿Tú crees que son los mismos? Luis. Yo igual creo que son los mismos, doctora, solo que como exagerados, porque si no mal recuerdo, la hipersensibilidad hay de 4 tipos, que son igual como los que estamos revisando, el de tipo 1 anafiláctico, el tipo 2 o tóxico, el 3 creo que era por los inmunocomplejos, y el 4 que era la retardada, pero todos son por mecanismos, por decirlo así, normales, solo que como exagerados, por decirlo así. Bueno, entonces, gracias. Hablemos de hipersensibilidad. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí en hipersensibilidad? Vamos a describir las características importantes de las reacciones de hipersensibilidad y las enfermedades resultantes, centrándonos en la patogenia. Vamos a abordar las siguientes preguntas, que cuáles son los mecanismos de los diferentes tipos de reacciones de hipersensibilidad, cuáles son las principales características clínicas y patológicas de estas enfermedades causadas por estas reacciones y qué principios subyacen al tratamiento de estas enfermedades. Entonces recuerden o recordamos brevemente el sistema inmunológico, la inmunidad puede ser constitutiva. A esta constitutiva la metemos también dentro de la innata. La constitutiva involucraría barreras, tos, estornudo, etcétera. La innata con todos los componentes que conocemos y la adaptativa, ¿no? Linfocitos T, linfocitos B. De manera normal, yo monto respuestas inmunológicas dirigidas en contra de microorganismos, en contra de cosas no propias, ¿no? Que estén entrando a mi sistema. Pero bajo ciertas condiciones, frente a antígenos inocuos,
yo puedo despertar respuestas inmunológicas exageradas que me generan hipersensibilidad o respuestas exageradas que me ocasionan daño, que eso es algo importante. O sea, la respuesta no nada más es exagerada, sino me va a ocasionar algún daño en algún órgano o tejido o en diferentes órganos o tejidos. El aspecto opuesto sería la inmunodeficiencia, en donde mi respuesta inmune está tan limitada, está tan deficiente, que no despertamos respuestas inmunológicas a ciertos microorganismos o no despertamos cierto tipo de respuestas inmunológicas. Y una que ni es de hipersensibilidad ni es de inmunodeficiencia es lo que denominamos rechazo a trasplante, porque el trasplante generalmente, salvo el embarazo, no es algo fisiológico, sino generalmente es algo artificial que estoy yo poniendo en un determinado lugar que finalmente es no propio, salvo que fuese generado por células del individuo, generalmente no son propias, y siempre voy a montar respuestas inmunológicas en contra del tejido a corto, mediano o largo plazo, ¿no? O sea, el rechazo al trasplante siempre va a existir. Bueno. Entonces, como había yo mencionado, en esta inmunidad constitutiva tenemos la fiebre, la tos, los estornudos, tenemos enzimas, pH gastrointestinal, microbiota, piel y mucosas. Esta es una clasificación diferente. La inmunidad constitutiva nosotros la hemos visto como parte de la inmunidad innata. ¿Sale? Entonces, como ya mencionaron, los mecanismos inmunes que conducen a la protección, o sea, lo que denominamos inmunidad, son los mismos que producen lesión tisular, lo que denominamos hipersensibilidad. ¿Cuál es la diferencia? La magnitud del fenómeno. En el caso de la hipersensibilidad, esta respuesta es exagerada, o sea, la magnitud de la forma de responder está en exceso. Esta clasificación que persiste hasta nuestros días, que es la más conocida, que todo mundo como médico general debemos de conocer, fue generada o fue descrita en 1993 por los doctores Coombs y Hell, que son británicos, y ellos lo que hicieron fue describir estos mecanismos de daño tisular o celular, no de enfermedad. Claro que muchas de las enfermedades tienen asiento dentro de estos tipos de hipersensibilidad. Entonces, esta clasificación es completamente artificial. Cuando sucede una enfermedad, pueden estar involucradas una, dos o más reacciones de hipersensibilidad al mismo tiempo o a tiempos diferentes. En el caso de enfermedades con asiento de hipersensibilidad, pues tenemos a la autoinmunidad, esa la conocemos muy bien, ¿no? 2 a 5% de la población, vean que tampoco es una cantidad impresionante, pero sí es una proporción que debe de llamar la atención. 2 a 5% de la población padece alguna enfermedad autoinmune, de la población en general mundial. Generalmente o en gran proporción se presenta en la edad productiva y principalmente en mujeres, entre los 20 a 40 años y principalmente mujeres. Ya habíamos hablado un poquito de lupus, ¿no? Que la influencia hormonal juega un papel importante. Y ahora que conocimos que los andrógenos son antiinflamatorios, también debemos de conocer que los estrógenos son proinflamatorios. Dentro de las enfermedades por hipersensibilidad, algunas son generadas por reacciones a microorganismos o reacciones contra microorganismos, por ejemplo, los granulomas, por ejemplo, lepra, tuberculosa, por ejemplo, lepra, por ejemplo, tuberculosis, ¿no? Estas me generan granulomas y esos granulomas me pueden destruir tejidos, por ejemplo, los nervios, en el caso de la lepra, por ejemplo, el pulmón, en el caso de tuberculosis pulmonar, ¿no? Sin embargo, algunas reacciones a microorganismos me generan complejos inmunológicos. En mi intento de respuesta en contra del microorganismo, yo produzco anticuerpos de manera exagerada, o bueno, en un determinado momento tengo una gran cantidad de anticuerpos que pueden formar con los antígenos, por ejemplo, no sé, estreptococo o algún otro tipo de antígenos, complejos inmunológicos que me pueden causar una reacción por hipersensibilidad. Y dentro de estas reacciones a microbios que también genera hipersensibilidad, existe algo que se llama mimetismo molecular o imitación molecular, que vimos previamente también cuando hablamos de autotolerancia. Entonces,
Por ejemplo, fiebre reumática es una manifestación del mimetismo molecular. Por ejemplo, síndrome de Guillain-Barré también es una manifestación del mimetismo molecular. Y existe un grupo de población que, dependiendo de la región, puede ir de un 20% hasta un 35 o 40% de la población afectada, que son las reacciones en contra del medio ambiente. Más que del medio ambiente como tal, del calor, del frío, del polvo, estoy hablando de ciertos antígenos como por ejemplo pólenes, como por ejemplo ácaros del polvo, epitelios de mascotas, hongos, hay ciertos veneno de animales, ¿no? O sea, hay ciertas cosas en el medio ambiente que me pueden generar reacciones de hipersensibilidad, como el asma, como la rinitis, como la anafilaxia, y una gran proporción o una gran proporción de la población está afectada. Entonces, vamos a empezar a hablar de eso. No sé si antes de que yo avance, aquí haya dudas o preguntas. Entonces, tenemos tipos de reacciones de hipersensibilidad. Ya Luis ya les había mencionado hace un momento. Las reacciones de hipersensibilidad se clasifican en función del mecanismo inmunitario responsable del daño o lesión tisular. Y por lo tanto, al final de la enfermedad. Como ya había mencionado, la hipersensibilidad de tipo 1, la hipersensibilidad inmediata o también llamada anafiláctica o también denominada alérgica, ¿no? En esta, los mecanismos inmunitarios patológicos son la presencia de células TH2, ¿sale? Acuérdense que para que yo active a las células T, ¿qué tipo de antígenos necesito yo tener? Eso es bien importante. ¿Qué tipo de antígenos activan a los linfocitos T? ¿O de qué naturaleza química son? Proteica, ¿no? Son antígenos de naturaleza proteica, son los denominados antígenos timodependientes, ¿sale? Esto es bien importante porque luego mencionan o dicen, es que tengo alergia al frío. ¿Podré tener alergia al frío si mi mecanismo son linfocitos TH2? O sea, yo tengo células TH2 específicas para el frío. No. Al agua. Tampoco. Al humo, tampoco. Pero al polvo a lo mejor sí, porque hay ácaros del polvo, hay pólenes, hay epitelios de animales. Ok. Entonces tengo dentro de los mecanismos inmunitarios patológicos células TH2, anticuerpos del isotipo IgE. Debemos de recordar que las TH2 secretan interleucina 4 e interleucina 13 que me ayudan al cambio de isotipo A, inmunoglobulina E. Células cebadas y eosinófilos. Resulta que la TH2 también secreta interleucina 9 que ayuda a la sobrevida de células cebadas y basófilos, y secreta interleucina 5 que me ayuda a la sobrevida y a la activación de eosinófilos. Entonces, la célula cebada al final es como la efectora final, pero todo el relajo inicia con TH2 e inmunoglobulina E. El mecanismo de lesión tisular y enfermedad son mediadores que libera la célula. ¿Qué mediadores son importantes en la célula cebada? Algunos están ahí descritos. Es pregunta, ¿qué mediadores son derivados de las o por la célula cebada? Histamina. Son parte de sí, moléculas que pueden estar ahí presentes. ¿Qué otra? Triptasa. Triptasa es un mediador importante de la célula cebada. Lo vamos a ver específicamente a él. Y las aminas vasoactivas, ¿qué acción tiene la histamina sobre músculo liso, sobre vía respiratoria, sobre vasos sanguíneos? ¿Se acuerdan los mecanismos de acción de vasodilatación a nivel de vasos sanguíneos?
que eso me puede dar a nivel de la piel. Sí, adelante, Juliet. Broncoconstricción. Broncoconstricción, o sea, aumenta el tono del músculo liso, ¿no? Y eso me ocasiona broncoconstricción, aumento del peristaltismo, también es una manifestación de la hipersensibilidad de tipo 1 o de la alergia, ¿no? O sea, yo como, por decir, camarones o ostiones y me da diarrea, o me da náusea y me da vómito, ¿no? Puede ser una manifestación de hipersensibilidad de tipo 1. ¿Qué más hace la histamina? Todavía no tienen examen con la doctora Yola. Ah, eso fue de los primeros, ¿no? Los primeros. A nivel del sistema nervioso central, me acuerdo, creo que el estado de vigilia lo cambiaba. Ajá. ¿Seguro completamente? ¿O esos son los antihistamínicos? Ah, esos son los antihistamínicos, sí. Ok. Acuérdense que hay diferentes receptores para la histamina, ¿eh? Y ahí tenemos funciones diferentes. Tenemos los H1, tenemos los H2, en donde utilizábamos antiguamente bloqueadores H2 para problemas de reflujo, de hiperacidez, ¿no? Ranitidina, famotidina, etcétera, etcétera. Utilizábamos. También hay H3, que esos tienen mucho que ver con el prurito. No tenemos muchos medicamentos para eso, pero también hay receptores H3, que también me puedo dirigir. Y los H1 son los más comunes, los que conocemos vulgarmente como antihistamínicos, o a los que les decimos antihistamínicos, aunque los otros también son antihistamínicos, como loratadina, clorpropamina, clorfeniramina, bilastina, levocetiricina, cetiricina, desloratadina, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay una cantidad impresionante de antihistamínicos que actualmente los dividimos en sedantes y no sedantes, o también denominados de primera generación, todos los sedantes, y de segunda generación, todos los que no son sedantes. Ahí sí el estado de vigilia pues, se ve alterado por los antihistamínicos sedantes, estilo clorpropamina, clorfeniramina, difenhidramina, hidroxicina, etcétera, ¿no? Entonces, en la actualidad lo que se prefiere es no dar este tipo de antihistamínicos porque altera, como dijo Hassel, el ciclo de sueño-vigilia. Interfiere en la fase MOR o REM, en la de movimientos oculares rápidos, y no permite un buen descanso. Entonces a los niños que le damos eso, pues los mantenemos sedados y se despiertan y como que no descansaron bien. Se prefiere utilizar en la actualidad antihistamínicos no sedantes o de segunda generación. Los de primera los dejamos para situaciones especiales, ¿no? Aquellos pacientes que a lo mejor no han podido dormir de manera adecuada, están muy alterados, etcétera, utilizamos algunos de estos para ayudar a regular su ciclo sueño-vigilia. Ok. La célula cebada no solamente tiene gránulos preformados que libera bajo cierta activación, sino también va a secretar una serie de mediadores lipídicos. ¿Se acuerdan de los mediadores lipídicos? ¿O qué mediadores lipídicos de inflamación conocen? ¿Ninguno? Por ahí va. Sí, adelante, por favor. Ahí iba a mencionar a los derivados del ácido araquidónico. Así es, sí, Siria. Las prostaglandinas y los prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos. Todos esos son los mediadores lipídicos. ¿De dónde provienen esos mediadores lipídicos? ¿Recuerdan? O sea, la membrana celular tiene lípidos, ¿no? Que esos son rotos, ¿se acuerdan? ¿O ya no se acuerdan de eso? Lipoxigenasa, ciclooxigenasa.
mediadores del ácido araquidónico, que además son bien importantes con los AINES, ¿no? Y tenemos AINES específicos de la COX-2. ¿Sí recuerdan de eso? O como ya pasó ese examen, ya no se acuerdan tampoco de eso. Ajá, entonces, ok. Dentro de esos mediadores lipídicos, al menos para la hipersensibilidad de tipo 1, los leucotrienos son muy importantes. Ajá. Los derivados LTB4, C4, D4 y E4 juegan papeles importantes similares a la histamina. También producen broncoconstricción y producción de moco. O sea que a la larga o más tardíamente producen las mismas manifestaciones que me da la histamina. A estos leucotrienos antiguamente se les llamaba sustancias de reacción lenta de la anafilaxia. Sustancias de reacción lenta de la anafilaxia. O sea, la anafilaxia se presentó y tardíamente yo podía presentar algo similar. Citocina, es que eso es como algo importante y relevante. O sea, yo estimulo la célula cebada secreta su histamina que tiene ahí contenida y me da manifestaciones inmediatas. Pero más tardíamente por la producción de leucotrienos o de estos mediadores lipídicos y por la activación de la célula cebada produciendo citocinas del tipo 2, o sea, interleucina 4, 13, 5, 6, etcétera, etcétera, me va a reclutar a células en este sitio, eosinófilos, neutrófilos, linfocitos, que van a ser generadores de daño y perpetuadores de la inflamación. O sea, el antihistamínico no va a ser todo, o sea, el antihistamínico debería yo tomarlo como de manera preventiva para evitar que la histamina lleve a cabo la función. Pero una vez que la histamina ya hizo función, el antihistamínico me puede ayudar a controlar algunas cosas, pero no la inflamación crónica. O sea, la inflamación crónica se va a dar y si soy un paciente asmático, pues seguiré con problema de tos, de silbido, de falta de aire a la larga. En la hipersensibilidad de tipo 2, en la mediada por anticuerpos, ya dijeron, se puede llamar citotóxica. Aquí tengo dos isotipos de anticuerpos que son responsables de este tipo de hipersensibilidad. Esta es la IgM y la IgG. Estos anticuerpos, a diferencia de lo que pasa en la mediada por inmunocomplejos, que también tiene esos mismos isotipos, se dirigen en contra de la superficie celular de cualquier célula o bien en contra de antígenos que están en la matriz extracelular. ¿Qué quiero decir con esto? Que el antígeno está fijo en una célula, fijo en matriz extracelular. Lo que está circulante es el anticuerpo. Así que este tipo de hipersensibilidad generalmente me da enfermedades específicas de órgano. Ok. El reclutamiento, aquí los mecanismos de lesión están dados por el reclutamiento mediado por el complemento. Recuérdense que si tengo un anticuerpo y un antígeno, anticuerpo del isotipo IgM o dos anticuerpos del isotipo IgG, yo puedo activar al complemento por la vía clásica, ¿no? Y por lo tanto, el complemento y sus receptores van a ser los responsables del daño celular por activación de fagocitos, llámese macrófagos, llámese neutrófilos. Y reclutamiento y activación hacia ese lugar. También los mecanismos de daño serán opsonización y fagocitosis de estas células. Y aparte del proceso de citotoxicidad, vamos a tener un proceso que se llama anomalías de la función celular. O sea, yo no voy a tener un fenómeno citotóxico, sino mis células van a actuar de manera exagerada. Ya vamos a ver en adelante algunos ejemplos. La hipersensibilidad de tipo 3, esta que está mediada por inmunocomplejos. Aquí los complejos van a estar circulando, los antígenos son solubles, los anticuerpos IgM o IgG se van a depositar en la membrana basal de los vasos sanguíneos, generalmente vasos sanguíneos pequeños, en donde mi flujo se hace más turbulento, entonces se deposita más fácilmente, en donde mis membranas son electronegativas, como sucede también en los sitios de alto filtrado, como puede ser el glomérulo o como puede ser membrana sinovial, en donde pues yo necesito de la producción de líquido para tener mi líquido sinovial, ¿no? Y que me ayude. Ok. Entonces, aquí el daño va a estar dado algo similar a lo que pasa en la hipersensibilidad de tipo 2, por reclutamiento y activación de leucocitos, mediados también por el complemento, porque pues también aquí hay activación del complemento por la vía clásica,
y daño tisular secundario a la alteración del flujo sanguíneo. O sea, puede haber fenómenos de necrosis a nivel de los vasos sanguíneos, o bien fenómenos de isquemia distal por alteración en la irrigación del vaso sanguíneo. Y finalmente la hipersensibilidad que se llama celular o tipo tardía o retardada o de tipo 4, que es generada por células. ¿Qué tipo de células? Pues células citotóxicas o linfocitos T cooperadores. Y entonces ahí yo puedo dividir dentro de la hipersensibilidad celular a dos diferentes formas de daño. Una está dada por linfocitos TCD4 y la inflamación está mediada por citocinas, que van a activar macrófagos, que van a dar inflamación mediada por citocinas, y la otra está dada por linfocitos T citotóxicos, los cuales dan citólisis, con lisis directa en las células diana, inflamación mediada por citocinas. No sé si hasta aquí haya dudas o preguntas antes de que sigamos avanzando. Este es un cuadro como muy esencial e importante que conozcan. No, doctora. Ok, conste. Muy bien. La siguiente diapositiva es como más de lo mismo, nada más que aquí ya vamos a agregar algunos ejemplos de enfermedad o en enfermedades que participa este tipo de hipersensibilidad. Rinitis alérgica, asma, anafilaxia. O sea, puede ser tan sencilla, débil, inocua como una rinitis alérgica que me da muy leve cada vez que viene la polinización, hasta un cuadro grave de anafilaxia que me puede llevar a la muerte. Dentro de la hipersensibilidad, dentro de la citotóxica, pues puedo tener anemia hemolítica autoinmune, púrpura trombocitopénica inmune, pénfigo, hipersensibilidad asociada a drogas, tiene que ver con este tipo de hipersensibilidad. Enfermedad del suero y lupus, pues para la de tipo 3, y dentro de la que dividí, la hipersensibilidad de tipo tardío o estas pruebas de hipersensibilidad retardada. ¿Recuerdan las pruebas de hipersensibilidad retardada o no? Sí, adelante, por favor. ¿Sería la prueba de PPD para tuberculosis, doctora? Sí, la prueba de PPD para tuberculosis, la candidina, para la cándida. La cándida está con nosotros presente desde siempre, ¿no? Desde que somos pequeños, es parte de nuestra microbiota. Siempre tenemos ahí a la cándida y bajo ciertas condiciones, cuando me inmunosuprimo por alguna causa, principalmente medicamentos, cáncer, desnutrición, etcétera, la cándida hace presa de nosotros, ¿no? O es esa enfermedad que se llama de las niñas bien, creo que alguna vez ya habíamos mencionado eso, que reciben antibióticos de amplio espectro, matamos a los bacilos de Döderlein, ellos me permiten este pH que me ayuda a controlar la sobrepoblación de cándida, y entonces como ya no existen o están disminuidos, la cándida toma su lugar o ahora se pone a reproducirse y me da un fenómeno de candidiasis cervicovaginal, ¿no? Entonces, candidina es también una prueba que yo puedo utilizar, una prueba en la cual yo pongo el antígeno en la superficie volar del antebrazo, unas 10 unidades o 0.1 mililitros, para, de forma intradérmica, para leer a las 48 o 72 horas y tratar de ver si hay este fenómeno de hipersensibilidad retardada. Otra de esas es la prueba de lepromina o de Montenegro, que seguramente vieron en segundo año. Y hay otra prueba que ahorita se me olvidó, pero también tiene que ver con microorganismos intracelulares. Ok, gracias. Entonces, esa prueba me mide la respuesta de las células citotóxicas. Y lo que me mide en realidad es la presencia de memoria, o sea,
La prueba de hipersensibilidad retardada, habíamos mencionado alguna vez, que nos habla de que alguna vez estuve en contacto con ese microorganismo, por ejemplo, cándida, por ejemplo, tuberculosis, ya no estamos expuestos o de vía natural por nuestra endemia o bien vía artificial por el proceso de vacunación. Entonces, si a mí me hacen una prueba de hipersensibilidad retardada, yo voy a levantar una respuesta en contra de ese antígeno que como tarda, ¿no?, en aparecer, por todo el fenómeno que vamos a ver más adelante, yo lo leo a las 24, 48 o 72 horas. La tuberculosis también es un ejemplo de este tipo de hipersensibilidad. La lepra también es un ejemplo de esta hipersensibilidad, o diabetes mellitus de tipo 1 también es un ejemplo de esta hipersensibilidad. Perdón, para la tipo 4, yo no sé por qué dije para la tipo 8. Déjenme subirle un poquitín. Para los antígenos solubles en donde hay activación de macrófagos, y esto es debido a las células T cooperadoras. Células T cooperadoras es el mecanismo de hipersensibilidad retardada, de tuberculosis, de lepra, de diabetes mellitus de tipo 1. Y la citotóxica, los que están asociados a la célula, está generada por linfocitos T citotóxicos, y un ejemplo de ellos, no es el único, la dermatitis de contacto, ¿no? Por ejemplo, las del níquel, esas son bien conocidas. Todo el que utiliza bisutería o de estos adornos que no son de oro o de plata, pueden generar este tipo de hipersensibilidades. Ya habíamos mencionado alguna vez que es porque se generan puentes dentro de la proteína que hacen que se expresen antígenos que antes no existían, neoantígenos, y se despiertan respuestas en contra de ellos, y estas respuestas pueden ser dadas por citotoxicidad, ¿no? Dejándonos la marca de la hebilla del pantalón, o de donde están los aretes, o del collar, etcétera, etcétera. Bueno, el día de mañana vamos a empezar a hablar de hipersensibilidad inmediata. Por favor, lean. Este es un tema que a mí en lo personal me apasiona porque es parte de mi práctica cotidiana clínica. Vamos a hablar de todo lo que sucede en las enfermedades alérgicas, y espero que hablemos un poquito acerca de tratamientos, ¿no? En este tipo de hipersensibilidad. Yo espero que para el martes podamos hablar o sea, que terminemos mañana hipersensibilidad de tipo 1, me parece que no, que sí está como muy densa, para que el martes podamos entrar a la hipersensibilidad de tipo 2. Pero ahí lo tiene, su librito también explica algo, o el libro más grande igual. No sé si haya dudas o preguntas. No, doctora, todo bien. No, doctora. No, doctora. Ya estoy yo hablando con el micrófono apagado. De no ser así, entonces nos vemos el día de mañana. ¿Va que va? Léanle, por favor, un poco. Está interesante, ya todo es clínico. Y ya lo pueden ligar con todo lo que vieron de farmacología. Antihistamínicos, antileucotrienos, esteroides inhalados, combinaciones con SABA, LAMA, LAVA, etcétera, etcétera. Sí saben esas siglas, ¿verdad? De medicamentos. ¿O no? ¿No? SABA son sus siglas en inglés de broncodilatadores de acción corta. SABA, Short Acting Bronchodilator. SAMA son antimuscarínicos, también de acción corta. Por ejemplo, el bromuro de hipatropio. Los LAMA son muscarínicos de acción larga, long acting, ¿no? Hay incluso de ultra larga duración. Hay de acción larga, o sea, cada 12 horas. Hay de ultra larga, de cada 24 a un poquito más horas, ¿no? Como por ejemplo el bromuro de tiotropio ahora. O el glicopirronio, por ejemplo, ¿no? Que es de ultra larga. Y los LAVA son long acting broncodilatadores, o sea, son
broncodilatadores de larga duración, como el salmeterol, formoterol, olodaterol, bilanterol, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces, échenme ahí también un ojito a sus broncodilatadores, que al menos en asma, pues tiene muchísimo que ver, ¿no? Para actuar de manera inmediata o para actuar más tardíamente. Esto lo van a ver mucho mejor, espero, en neumología, en donde van a hablar de que hay combinaciones de medicamentos y que, bueno, por fortuna hay muchas guías en la actualidad, tanto de asma como de rinitis, para tener una idea del tratamiento en esos pacientes. Uh-huh. No sé si hay más dudas o más preguntas. Ok, de no ser así, nos vemos el día de mañana, por favor. Gracias, doctora. Cuídense, Gracias, adiós, adiós. Gracias, doctora. Hasta mañana. Gracias, doctora, igual. Lean, por favor.